Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este webinar en el que vamos a hablar pues un poco del contexto de los mercados, particularmente de la bolsa mexicana y qué es lo que ha venido pasando recientemente, ahora que estamos terminando la temporada de reportes y también pues tomando quizá el último par de meses, ¿no? Que han sido, pues donde hemos visto movimientos importantes en las acciones que cotizan aquí en la Bolsa de México, ¿no? Y vamos a platicar también un poco de qué es lo que hemos hecho en particular en los portafolios o en los fondos que nosotros gestionamos en GBM, justamente que invierten en este tipo de empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy aquí yo, Andrés Maza, director de inversiones de GBM, y me acompaña también Pablo Ordóñez, que es VP en el equipo de Equity Research o de análisis, para platicar pues justamente de estos temas, ¿no? Entonces, pues si empezamos con la presentación, primero quería poner un poco en contexto, y empezando quizá desde las elecciones que tuvimos el mes pasado en México y que, bueno, antepasado ya, dado que ya estamos en agosto, y que de alguna manera, pues, fueron un parteaguas, digamos que para el desempeño que estamos viendo en la bolsa mexicana. ¿Cuál era el contexto y un poco cómo se percibía México, desde el punto de vista de los inversionistas, tanto locales como internacionales? Y cuáles eran, digamos que los principales atractivos que se veían en ese momento, ¿no? Y el primero de ellos era, pues, había un panorama obviamente positivo en general. El primero de ellos era justamente la oportunidad que existía para el mercado mexicano, para la bolsa mexicana en particular, por el crecimiento que han venido teniendo las Afores. Las Afores son, pues, el inversionista institucional, ¿no? En conjunto más importante en México. Los activos que manejan, obviamente, los diversifican a través de diferentes instrumentos de inversión, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, parte de los activos que invierten los invierten en la bolsa mexicana, en empresas aquí locales. Y las Afores han venido creciendo sus activos durante muchos años y a raíz de las reformas también que se dieron, donde las aportaciones hacia el retiro de las personas van a aumentar, se veía y vemos nosotros en GBM y en general el mercado, pues que va a haber un crecimiento muy importante en la cantidad de activos que administran hacia adelante, ¿no? Tan relevante que se estima o estimamos que de aquí, por ejemplo, al 2030, los activos que administran las Afores se van prácticamente o alrededor de duplicar y para el 2040 pueden llegar a representar más de la mitad del PIB, como podemos ver en la gráfica de arriba. Y esto significa pues que son flujos naturales que pueden ir entrando a la bolsa mexicana y que le pueden dar pues, cierta gasolina hacia adelante en términos de rendimientos, dado que además pues el contexto actual de las Afores es que están subinvertidas en acciones mexicanas en comparación con el límite máximo, digamos, que tienen autorizado para invertir aquí en la bolsa en México, ¿no? Un caso similar se vio a lo largo de varios años en Chile, por ejemplo, donde las AFPs, que son las Afores, o el equivalente a las Afores en Chile, justamente fueron grandes inversionistas en el mercado chileno y impulsaron mucho el desempeño del mismo. Y pues bueno, tenemos una historia similar aquí en México que puede ser pues atractiva hacia adelante, ¿no? Por otro lado, y como pueden ver en la siguiente gráfica abajo, hablando del consumo puntualmente, el sector de consumo es uno en el cual hemos estado muy constructivos en GBM y seguimos constructivos hacia adelante. Y tiene varios drivers detrás, pero uno de ellos ha sido pues, que hemos visto en México un aumento muy, muy importante en el salario mínimo, ¿no? Es decir, hay más dinero por varias cosas, el aumento del salario mínimo por un lado, porque hemos tenido niveles de remesas récord también, por ejemplo, por otro lado hay más dinero en el bolsillo de las familias en México y eso significa pues que el sector de consumo y particularmente el consumo básico pues va a seguir estando apuntalado hacia adelante. En esta gráfica abajo lo que se ve es cuál ha sido el crecimiento tanto en términos nominales como reales de los diferentes países de la OCDE en cuanto a salarios y en México que está hasta la derecha pues es justamente el crecimiento en términos reales más alto de todos los países entre 2018 y 2022, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva, podemos ver el tercer factor y es pues toda la narrativa que hemos venido viendo alrededor del nearshoring, ¿no? Hay, pues bueno, hay pues prácticamente un convencimiento general de que México tiene una oportunidad muy, muy grande hacia adelante para, pues, dentro de su rol en la región de Norteamérica, ser un socio comercial cada vez más importante para Estados Unidos en particular, que es pues, el principal consumidor del mundo, la principal economía a nivel mundial, y que por razones diversas, tanto razones prácticas, ¿no? Digamos que de tener cadenas de suministro más seguras, como se vio a raíz de la pandemia del COVID,
las empresas quieren reubicar sus centros de producción hacia lugares más cercanos a los centros de consumo. Por razones geopolíticas también, particularmente entre la dinámica que hay entre Estados Unidos y China y que ha habido en los últimos años. Este, eh, Existe esta tendencia o este empuje muy fuerte por, como decía, reubicar centros de producción y distribución más cercanos a los centros de consumo. Y México, pues que es un productor y exportador sumamente competitivo, pues está, digamos que ubicado en una posición privilegiada justamente para beneficiarse de eso de cara a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hemos venido viendo esto ya cómo se nota en términos de exportaciones al menos, donde México ha pasado a ser el principal socio comercial de Estados Unidos después de que China le quitó ese lugar por muchos años. Entonces, al menos de ese lado se empiezan a ver justamente estos beneficios del nearshoring. El otro lado donde creemos que se va a ir viendo también es el lado de la inversión extranjera directa, donde pues hay muchos proyectos ya anunciados, si bien todavía no necesariamente se ven todos en números ya, digamos que contantes y sonantes en las cifras de inversión actuales, pues bueno, creemos que esa inversión paulatinamente va a venir porque además obviamente este fenómeno no es de corto plazo, es más bien un tema pues de muchos años hacia adelante, ¿no? Entonces, estos tres factores posicionaban a México pues como un mercado, digamos que atractivo a nivel mundial, después de que la bolsa mexicana estuvo desfavorecida durante muchos años, este, pues con el interés de inversionistas quizá en otros mercados, como por ejemplo el de Estados Unidos, que había tenido un desempeño muy, muy robusto, pues hemos visto como cada vez más, pues había más ojos, digamos, que sobre las oportunidades de inversión en México, ¿no? Y, Perfecto. Sí, y adelante. bueno, y ahora la idea es un poco contrastar justo qué es lo que ha pasado a partir de la elección y cómo lo hemos venido viendo, ¿no? Sí. Pues bueno, viéndolo más en el corto plazo, pues bueno, tuvimos un evento muy importante que fueron las elecciones y como lo podemos ver en estas gráficas, pues los principales activos financieros en México mostraron mucha volatilidad, el tipo de cambio se ha depreciado alrededor de 10%, el IPC, que es el principal índice que mide el desempeño de los precios de las acciones en el mercado local, también vemos que ha tenido un impacto negativo, está 5% abajo desde junio. Y cuando vemos el desempeño a nivel sectorial, pues también vemos que hay en general, la mayoría de los sectores tienen un desempeño negativo y solamente hay un par de sectores que están neutrales o positivos, ¿no? Empezando con estos sectores que están positivos, pues vemos consumo y alimentos, que pues son sectores más defensivos, que como decía Andrés, pues también hacia adelante creemos que la dinámica de la economía local pues va a seguir siendo favorable para los hogares con una mayor masa salarial disponible, mientras que en el lado de los alimentos también tenemos compañías que son defensivas con un perfil de flujo de generación de flujo de efectivo muy estable el tipo de demanda que tienen y además tienen exposición a dólares, ¿no? Lo cual también les ayuda a tener un perfil más defensivo en estos momentos de volatilidad en el mercado, ¿no? Si nos vamos al otro lado de dónde está el desempeño de los mercados financieros, pues vemos que las acciones del sector financiero, en particular los bancos, son los que han tenido el peor desempeño. Esto también a raíz de preocupaciones de los cambios que se pueden venir hacia adelante en términos de las políticas fiscales. Se cree ahí que pueden venir mayor presión fiscal, aunque pues, nada de esto es cierto, solamente una preocupación. Y pues ya iremos viendo cómo se acomodan las piezas del tema fiscal y de ciertas políticas macroeconómicas hacia adelante, ¿no? Y como lo podemos ver en la gráfica de la derecha, estamos mostrando la percepción de riesgo a nivel soberano, que si bien sí tuvo una ligera alza, pues no tiene nada que ver con otros momentos donde realmente hemos visto pues mayor volatilidad, como fue durante la pandemia o como fue durante 2018, ¿no? Ahora, en todo este contexto, creemos que México se ve muy atractivo y bien posicionado cuando lo vemos en su posición relativa a otros países, a otros mercados accionarios de países emergentes y de países desarrollados.
como en particular en el caso de México y muchas bolsas, el rol que juegan los inversionistas institucionales también extranjeros es muy importante y pues para este tipo de inversionistas, cómo se encuentra México relativo a otros países es muy importante, ¿no? Y si sintetizamos dos de las principales variables en las cuales se fijan los inversionistas, que son la evaluación de las emisoras y su crecimiento, ¿no? Esta gráfica nos ayuda a resumir esas dos variables y lo que vemos es que desde el punto de vista de evaluación, México se encuentra del lado izquierdo de esta gráfica, es decir, que estamos viendo que las valuaciones en general para el conjunto de emisoras en México se encuentran en valuaciones atractivas a un descuento contra los niveles históricos donde han cotizado. Aquí para evaluación lo que estamos utilizando es una métrica muy sencilla, pero muy útil, que son los múltiplos precio-utilidad. Mientras que por el lado del crecimiento, México sigue siendo un país que ofrece buenos crecimientos y hacia adelante lo que estiman los analistas, el conjunto de analistas que siguen a las emisoras mexicanas, pues el perfil de crecimiento de las emisoras mexicanas se ve atractivo con más de 10%, ¿no? Entonces creemos que en ese contexto de volatilidad, pues se abre una ventana de oportunidad para los inversionistas locales e internacionales de voltear a ver a México tomando en cuenta pues, este posicionamiento atractivo que muestra México, ¿no? Ahora, como les decía Andrés al principio, pues también acabamos de pasar un evento muy relevante trimestral, que es la época de reportes del segundo trimestre. Acaba de terminar el martes de esta semana. Y aquí tenemos buenas noticias. Estamos viendo muy buen desempeño de los reportes de las empresas y de las emisoras mexicanas en el segundo trimestre y con un cambio de tendencia interesante. Como podemos ver en los dos gráficos de arriba, vemos el crecimiento anual de los ingresos del lado izquierdo y del EBITDA del lado derecho, el EBITDA o el flujo operativo que generan las empresas, ¿no? Y en ambos casos vemos una señal interesante, vemos que se empiezan a recuperar los niveles de crecimiento después de crecimientos nulos o inclusive contracciones que vimos en el último año. Y también en las gráficas de abajo, lo que vemos es cómo se compararon los resultados agregados de las empresas con los estimados de nuestros analistas aquí en el equipo de análisis de GBM. Y lo que vemos también en particular por el lado del EBITDA es una sorpresa positiva, ¿no? Entonces, tenemos este cambio de tendencia donde estamos viendo mejores tasas de crecimiento en los resultados de las empresas y que están sorprendiendo a nuestros analistas. Entonces, esto sin duda una señal positiva que puede llevar a que los analistas y el mercado revisen sus estimados hacia adelante, que en conjunto con las valuaciones atractivas que les mencionábamos anteriormente, pues se ve el atractivo que tienen las emisoras mexicanas, ¿no? Parte importante de las dinámicas que explican esto, pues también tiene que ver con el tipo de cambio. Hay una proporción importante, poco más de una cuarta parte de las emisoras mexicanas que generan ingresos en dólares, reportan en dólares. Entonces, al hacer la traducción de los resultados a pesos, pues se venían viendo afectadas, ¿no? Tomando en cuenta la apreciación que había tenido la moneda en el último año en particular. Ahora bien, cuando vemos el desempeño por sector, pues hay lecturas interesantes en este segundo trimestre. Como les mencionábamos, este trimestre en particular, el sector más fuerte fue metales y minería, que se vio impulsado por los resultados en particular de Grupo México, con muy buenos volúmenes, pero también impulsado por los precios de las materias primas. Pero una vez viendo los siguientes sectores que más empujan los resultados de México, vemos que todos estos sectores que están más expuestos a la economía local, como son real estate o bienes raíces, transporte y bienes de consumo, son sectores que están expuestos a dinámicas de la demanda interna en México y como les decíamos, pues los fundamentales se ven bien, con buen crecimiento del PIB y mayor ingreso disponible en las familias, ¿no? Lo cual sin duda se está traduciendo en este buen desempeño de las empresas junto con dinámicas ya, pues en particular de cada una de las empresas, donde ese trimestre, por ejemplo, vimos algunos nombres como Gruma, como COF, que mostraron, por ejemplo, mejorías en márgenes, ¿no? Entonces, en general vimos una muy buena temporada de reportes en este segundo trimestre.
Ahora, para terminar con cómo estuvo la temporada de reportes, pues aquí podemos ver que no siempre el mercado reacciona en línea con los resultados, aunque en general sí vemos buenas reacciones. El sector de alimentos tuvo resultados buenos con una reacción positiva. El sector de materiales tuvo la misma dinámica. Consumo y telecom estuvieron más del lado neutral a negativo, y financieras realmente fue el único sector que reportó resultados ligeramente por debajo de los estimados, y también hemos visto que los precios que la respuesta del mercado ha sido con una respuesta débil en los precios de sus acciones. Y aquí también agregaría un poco, ¿no? Parte, obviamente, porque a veces vemos divergencias en la reacción del mercado a la calidad, digamos, o qué tan positivos o negativos fueron los resultados. Y eso es porque el mercado está viendo en varios de estos sectores, no nada más pues lo que está reportando la empresa, los resultados en este caso, pues para la primera mitad del año, sino también cuáles son las expectativas hacia adelante, ¿no? En la parte de consumo, por ejemplo, donde pues, el crecimiento económico de México probablemente pueda venir un poco más a la baja, hay un poco más de nerviosismo acerca de qué tan robusto puede ser hacia adelante. En la parte de alimentos, si bien la dinámica puede ser un poco similar, ahí las empresas tienen una mayor diversificación internacional también, que de alguna manera pues, puede compensar eso, ¿no? En la parte de transporte también, si bien los reportes no necesariamente fueron pues vinieron en línea, no vinieron mal, pero no digamos que sobrepasaron las expectativas. Hay una reacción positiva también, pues en parte por un ajuste o un regreso más bien, del ajuste que hemos visto en varias empresas de ese sector, justamente durante el mes anterior a partir de las elecciones, donde varias de ellas pues fueron algunas de las más afectadas en la bolsa en México, ¿no? Y bueno, ahora pasando a puntualmente, pues qué es lo que hemos hecho en los portafolios que manejamos, como decía, particularmente aquellos que invierten en México y donde, pues justamente la filosofía de inversión de GBM es obviamente una filosofía de inversión, de largo plazo, de invertir en empresas en las cuales creemos que hay, un potencial de crecimiento interesante, donde el precio o la evaluación que estamos pagando por ellas es atractiva y donde la calidad de los negocios pues es buena en el largo plazo y por lo mismo creemos que pueden generar buenos rendimientos para los inversionistas, ¿no? Si bien las tesis obviamente siempre son de largo plazo, pues a veces hay que hacer ciertos ajustes a lo largo del tiempo al portafolio justamente pues para posicionarnos de mejor manera ante movimientos como los que hemos visto recientemente, ¿no? Entonces, en esta gráfica, muy similar a la que mostró Pablo a nivel de la bolsa mexicana en general, comparándola con otros mercados, tenemos en el eje horizontal la evaluación relativa de las empresas, es decir, qué tan baratas o qué tan caras están contra lo que han cotizado en el pasado. Y por otro lado, el crecimiento en términos de EBITDA, en generación de flujo operativo, que se ve hacia adelante, ¿no? De 2023 a 2026. Entonces aquí obviamente el lugar ideal, digamos, para estar es arriba a la izquierda, ¿no? Donde hay el mayor crecimiento esperado y los precios más atractivos. No siempre es posible encontrar empresas ahí, y el menos favorable, digamos, sería el opuesto, ¿no? Abajo a la derecha, donde las valuaciones pues están un poco más estiradas y al mismo tiempo no necesariamente hay tanto crecimiento, ¿no? Entonces, aquí resaltamos con el color azul más oscuro un poco dónde estamos, qué empresas son las que tenemos en el portafolio, donde estamos posicionados actualmente. En este caso, para los sectores de consumo y alimentos, aquí pues justamente un poco como se esperaría, ¿no? Walmex, FEMSA, COF, Cuervo, un poco la Comer, Alsea y un poco más abajo son empresas que tenemos actualmente en el portafolio. En varias de ellas hemos estado aumentando posiciones también, aprovechando el contexto en el mercado. Resaltaría Walmex, por ejemplo, como una de las empresas que está cotizando más a descuento, ¿no? Contra su historia. Walmex ha sido un caso de éxito muy relevante en el sector de comercio minorista en México. Ha crecido mucho a lo largo de los años, es la empresa pues de las más rentables en el sector. Sin embargo, el otro lado de la moneda un poco es que pues, eso lo han reflejado las valuaciones históricamente, ¿no? Igual Mex ha tendido a ser una empresa que cotiza del lado más caro. Sin embargo, pues hemos visto que una corrección relevante en su precio, y por lo mismo ahorita pues está cotizando, como decía, a descuento y creemos que es una oportunidad de inversión atractiva, ¿no? Similar a las otras, como decía, que tenemos, que aparecen aquí en color azul oscuro, ¿no?
Pasando al siguiente grupo de sectores, aquí tenemos empresas financieras y empresas de materiales que si bien pues no necesariamente siguen o tienen que ver esos dos sectores, pues bueno, sí han sido o sí han tenido una volatilidad similar recientemente. Y aquí tenemos, pues bueno, empresas como Cemex, como GCC en la parte de cemento, por ejemplo, donde vemos de nuevo oportunidades de empresas atractivas cotizando por debajo de lo que consideramos es su valor justo o a descuento de lo que han cotizado históricamente. GCC, además, una empresa que pues prácticamente todo su negocio está en Estados Unidos y que por lo mismo nos da también una diversificación en términos de tanto de moneda, ¿no? Queriendo mantener o hemos buscado mantener un portafolio un poco más defensivo en términos de moneda, dada la devaluación que hemos visto recientemente en el tipo de cambio. Entonces nos da un poco de exposición a dólares y pues también de diversificación geográfica, ¿no? Al final es un negocio apalancado a la economía de Estados Unidos que pues puede ir siguiendo un ciclo diferente al caso de la economía en México, ¿no? Otra a resaltar es Grupo México, que quizá aquí no aparece tan barata en valuación contra sí misma, pues bueno, es una empresa que hemos visto cotizando por debajo de lo que creemos que es su valor justo durante pues los años recientes, digamos, o durante la época reciente. Es una empresa minera principalmente, aunque bueno, tiene algunos otros negocios enfocada o principalmente productora de cobre, que es uno de los minerales que creemos tienen mejores dinámicas hacia adelante, por el rol tan importante que juega en la electrificación y en general en toda pues las energías verdes, en los coches eléctricos, etcétera, todo este tipo de tecnologías son mucho más intensivas en consumo de cobre, están creciendo de manera muy fuerte y seguramente es una tendencia de crecimiento que continuará por mucho tiempo. El Grupo México es uno de los principales productores de este metal, que se irá beneficiando de esto y que, como decía, creemos que está cotizando a un nivel atractivo, ¿no? Sí, sí, aquí Eh, también sumaría, Andrés, que en el caso del Grupo México, justo en esta temporada de reportes, la empresa anunció que estaría comenzando operaciones de su mina de Tía María en Perú, que podría llegar a ser, ya cuando esté a toda su capacidad en unos años, llegar a ser más del 10% de la capacidad de Grupo México, ¿no? Entonces también con anuncios relevantes en esta temporada de reportes. Efectivamente, y ese tema, ¿no? De capacidad nueva, o adicional entrando a producción, en este sector, ¿no? De minería de cobre es bien relevante porque, pues, como decía, ¿no? Por el lado de la demanda, está este crecimiento potencial, muy importante, pero por el lado de la oferta, pues, poner en marcha una nueva mina, un nuevo proyecto de este estilo no es algo que se hace de un día para otro, ¿no? Entonces, digo, es positivo que Grupo México pueda seguir capitalizando eso por un lado, y por otro lado, es positivo también para la dinámica de precios de cobre el hecho de que pues esta oferta, esta demanda, perdón, que creemos que seguirá creciendo hacia adelante, particularmente en los próximos años, probablemente no va a poder ser surtida tan rápido, tan eficientemente, pues, por los productores de cobre. Por lo mismo puede haber un mercado un poco más apretado y eso sería una buena dinámica para el precio del cobre y por lo mismo pues, para los ingresos de esta empresa, ¿no? Pasando ahora a la parte de transporte y telecomunicaciones, ambos sectores de alguna manera son empresas que están relacionadas con concesiones, ¿no? Del Estado. En el caso de los aeropuertos, hemos visto varias correcciones también en el precio de esos nombres a partir de la elección particularmente. Son empresas en las que hemos estado nosotros muy positivos y son empresas que además vieron justamente un ajuste, digamos que a los términos de su concesión recientemente. Y por lo mismo creemos que si bien han tenido un ajuste, como decían sus precios, pues esto representa más que nada una oportunidad de compra porque son al final de cuentas modelos de negocio muy atractivos, como decía, donde además las tendencias también son positivas hacia adelante en cuanto al crecimiento del número de pasajeros en México, tanto por, pues justamente por varias dinámicas, ¿no? Parte de ella relacionada con el mayor ingreso que tiene la gente, regresando a lo que hablamos sobre el consumo, en cuanto a que estamos viendo más personas viajando de manera local en México, ligada al turismo también, ligadas algunas de ellas incluso también
pues, este tema de nearshoring con esta mayor integración comercial entre México y Estados Unidos hacia adelante. Y de nuevo que están cotizando por debajo de sus valuaciones históricas o recientes, ¿no? Ahí Azur y OMA son dos empresas en las que estamos muy positivos. Otra empresa, en este caso de transporte, pero más bien carretero, es Pinfra, donde también es una empresa en la que estamos muy constructivos, que está cotizando por debajo del valor justo que le vemos y donde además también, similar al caso de Grupo México, va a estar, o recientemente anunció un nuevo proyecto que va a estar desarrollando, una nueva carretera que con lo mismo, pues tiene todavía espacio para crecer hacia adelante, ¿no? Tenemos también aquí América Móvil, donde si bien es una empresa en la que tenemos posición, aquí lo que estamos viendo al final de cuentas resaltando es empresas en las que estamos invertidos, pero aquí destacaría que esta es una empresa en la que si bien estamos invertidos menos, digamos, que lo que pesa la empresa en el índice de referencia, que es el IPC, por lo que si bien es una empresa en la que creemos que hay pues que se ve también un poco del lado barato contra lo que ha cotizado históricamente, tampoco necesariamente estamos tan constructivos como en las otras y por lo mismo es una posición un poco menor, ¿no? Sí, correcto. Y también resaltaríamos que en el caso de Pinfra, pues es tomando en cuenta estas dinámicas macroeconómicas que mencionamos al principio, pues es una emisora que también en esos nuevos proyectos que ha ganado tiene mucha exposición para beneficiarse en los próximos años de todo el tema de nearshoring, ya que son carreteras donde el flujo de tráfico viene también en gran parte por todo el tema de comercio de que llega a los puertos y que se dirige a la frontera norte, ¿no? Entonces, son tanto los aeropuertos como en este caso Pinfra son maneras de tener exposición a estas dinámicas positivas de las que se estaría beneficiando México en los próximos años. Efectivamente. Y bueno, pasando un poco a cómo hemos ajustado un poco y lo resumimos a la izquierda a nivel sectorial, en los últimos par de meses, el portafolio desde cómo estaba posicionado antes de las elecciones y cómo al día de hoy, después de las elecciones y la temporada de reportes, estamos posicionados. Pues hemos visto, como decía, algunos ajustes a la baja en la parte de concesiones, este, queriendo tener una posición quizá un poco más defensiva ahí, pero bueno, al mismo tiempo también aprovechando las oportunidades que vemos en algunos de esos nombres. La parte, destacaría también, perdón, la parte de consumo básico, ¿no? Consumo defensivo, donde hemos aumentado posición también, tanto por la tesis que tenemos constructiva de largo plazo para las empresas del sector, como pues justamente por la misma característica defensiva del mismo. La bolsa mexicana pues ha tenido, como decía al principio, una corrección, ¿no? En los últimos par de meses contra los niveles en los que estaba cotizando y justamente hemos tratado de posicionar los portafolios de manera un poco más defensiva para que estas caídas idealmente se eviten o al menos sean menores, ¿no? que la bolsa o el mercado en general. Este, Después, en la parte de, de financieras, si bien ahí vemos un aumento en el peso de ese sector, pues esto ha sido de la mano, primero que nada, de una reconformación de las posiciones, por ejemplo, disminuyendo la posición que teníamos de inversión en Jefe Norte y aumentando o entrando con nuevas posiciones a otros bancos como Gentera y Banco del Bajío. Y de nuevo, pues de alguna manera aprovechando la corrección que hemos visto en el sector, que ha sido él o de los más castigados desde que vinieron las elecciones, un poco por lo que mencionaba Pablo, pues ningún hecho concreto ya confirmado, sino más bien un poco por especulación alrededor de si pudiera haber alguna afectación a las utilidades de los bancos hacia adelante, que pues por un lado no es nada concreto y por otro lado, si nosotros hacemos un escenario de lo que podría implicar eso en cuanto al valor de las emisoras, creemos que es algo que ya está reflejado en los precios y que por lo mismo pues vale la pena ir tomando posiciones ahí, ¿no? Y hacia adelante ponemos un poco con miras, digamos que a septiembre, ¿no? Cuando van a suceder dos cosas relevantes. Primero que nada, entra el nuevo gobierno ya a tomar posesión en el país, por un lado, y por otro lado, pues justamente estará terminado el tercer trimestre y vendrán en octubre los reportes de las empresas, pues tenemos o hemos de alguna manera vislumbrado dos opciones diferentes de posicionamiento, un poco que estaremos un poco pues eligiendo, ¿no? Conforme a cómo vayamos viendo que se van las dinámicas hacia adelante, ¿no?
tanto, pues como decía, ¿no? Algo que será clave para los inversionistas es justamente cómo comienza, qué políticas comienza a implementar la nueva administración, que toma el poder. Y por otro lado, pues para ver si las tendencias que hemos estado viendo en los reportes confirman de alguna manera las expectativas que tenemos o si hay que hacer algún ajuste o corrección, ¿no? Y de manera, diría que muy resumida, pues en el escenario positivo vemos un poco de peso más hacia empresas de materiales, que son empresas un poco más cíclicas que van más de la mano del desempeño de la economía y que por lo mismo estaríamos más dispuestos a subir fichas ahí en un escenario como ese. También mantener una exposición más relevante en la parte de empresas financieras, como los principales ajustes. Y por otro lado, en un escenario negativo, pues justamente estos dos sectores o segmentos del mercado, preferiríamos mantenerlos con una posición un poco más conservadora y estaríamos más bien aumentando nuestra exposición al sector de consumo básico, consumo defensivo, justamente para seguir teniendo un portafolio un poco más, pues eso, ¿no? Más defensivo ante la volatilidad del mercado, ¿no? Y bueno, por último, pasando a esta otra diapositiva y nada más, pues queriendo un poco mostrar, ¿no? Los resultados de esta gestión de los portafolios y de este posicionamiento que hemos venido haciendo a lo largo del año, en este caso, y se muestra ahí justamente cómo empieza a haber una bajita, ¿no? A partir de junio, que es lo que hemos estado mencionando. Lo que mostramos en esta gráfica es el desempeño de los principales fondos, o varios de los principales fondos de inversión que invierten específicamente en la bolsa mexicana, en acciones de la bolsa mexicana nada más. Y resaltamos en color azul nuestros fondos y obviamente estamos pues muy contentos justamente en cuanto al desempeño que tenemos, al menos en los primeros 5 fondos, 4 de ellos son fondos nuestros y esperamos obviamente pues lograr que esto continúe el resto del año y hacia adelante, ¿no? Y con esto, creo que esta es la última diapositiva, así que con esto abriría el piso a preguntas. Se me pasó a mencionarlo al inicio, pero bueno, si tienen alguna pregunta que quisieran hacer, pueden escribirla aquí en el chat de la del webinar, y trataremos de contestar las más que podamos en los minutos que nos quedan. A ver, veo que ya nos han pasado algunas preguntas. Pues bueno, si quieren, nos las vamos turnando, ¿no? Un poco tú y yo, Pablo. La primera pregunta es, ¿cómo le afectará a FEMSA el cierre de sus tiendas en el norte de México? Pues bueno, digo, no sé si tú quieres opinar, hay algo al respecto, Pablo. Ujú. Eh, Adelante en ese caso, si no. Sí, pues mire, Defensa es una de las empresas favoritas justo en el equipo de análisis de GBM. Nos gusta mucho en particular, los catalizadores de los últimos meses que hemos visto, pues es el reenfoque en sus actividades, cómo se han enfocado en sus principales activos, que son justo pues la parte de comercio de conveniencia. Aquí pues sí, hemos visto algunas noticias sobre las tiendas en el norte, pero yo creo que lo más importante pues, es un sector que se beneficia de estas dinámicas que platicamos, positivas para el consumo, y también creemos que tiene una opcionalidad muy interesante con el desarrollo de la fintech, con el tema de SPIN. Hemos visto cómo el número de usuarios y el uso que le dan los usuarios a la fintech continúan tomando mayor escala y pues SEMSA tiene esta ventaja competitiva de tener toda esta exposición de miles de tiendas en México, lo cual al meterle esta herramienta del brazo digital de la fintech, pues sin duda creemos que puede generar mucho valor para el inversionista en el mediano plazo, ¿no? Entonces es sin duda una de las emisoras favoritas dentro del grupo de análisis de aquí de GBM. Sí, destacar ahí también justamente la transacción reciente, ¿no? Que anunciaron en cuanto a su expansión a Estados Unidos, que pues bueno, creemos que le da una dimensión nueva y muy interesante al negocio y que además pues parece ser que se hizo un precio también atractivo y que puede ser interesante hacia adelante, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo creen que afecten las elecciones en Estados Unidos?
Si quieres empiezo yo. Aquí, digo, si bien al final de cuentas, las elecciones o los cambios de gobierno muchas veces acaban trayendo más ruido que realmente impactos, concretos, no específicos, duraderos sobre las economías o las empresas. En el caso particular del proceso en Estados Unidos, pues bueno, parece ser que todavía es un proceso cerrado, ¿no? Entre Donald Trump y ahora la nueva candidata del lado demócrata, Kamala Harris. Lo que no descartamos y hemos visto ya hacia adelante y de hecho recientemente, pues con un poquito más de algidez, es un poco, pues discursos que pudieran ser negativos, en cuanto a México, ¿no? Sabemos que los temas de migración, por ejemplo, están muy presentes, en Estados Unidos, son muy relevantes para la administración y particularmente, para el lado de los republicanos. El tema del tráfico de drogas, por ejemplo. Entonces, pues ese tipo de cosas o discurso alrededor de esos temas puede traer nerviosismo al mercado. De hecho, lo hemos visto y uno de los sectores que no platicamos tanto, pero bueno, que también ha tenido un desempeño negativo, desde las elecciones para acá, es el de bienes raíces. Y aquí esto no es tan atribuible necesariamente a algo con las elecciones en México, con los reportes o con nada, sino más bien probablemente más ligado justamente al proceso electoral en Estados Unidos, pues donde ha habido declaraciones, de Trump y de su vicepresidente alrededor de temas como pues, un potencial impuesto a las remesas, a intentar, o a implementar aranceles o impuestos o tarifas a autos chinos, por ejemplo, fabricados en México, porque quieren ser muy cuidadosos de que México no se pueda volver, digamos que como una puerta trasera para China, para suministrar al mercado en Estados Unidos. Entonces, obviamente ese tipo de cosas pueden traer duda y nerviosismo y volatilidad de corto plazo. Al menos, lo que creemos hacia adelante es que si bien, en el escenario, en el que ganara, por ejemplo, Trump, y que este discurso alrededor del libre comercio, y de estos temas que mencionábamos pudiera ponerse un poco más difícil. Creemos que obviamente es una buena ventaja el hecho de que pues, tenemos justamente un tratado de libre comercio que negoció México y Canadá con la administración de Trump. Y bueno, que al final de cuentas, sea quien sea el candidato que gane, tanto los demócratas como los republicanos, justamente desde el punto de vista geopolítico, ven a China como un riesgo relevante o como pues sí, como un riesgo relevante en términos geopolíticos para Estados Unidos y que por lo mismo, pues esa alineación, al menos desde el punto de vista comercial con México, va a seguir siendo estratégica para ellos, ¿no? Sí, y también nos preguntan sobre Orbia, qué perspectivas tenemos. Bueno, Orbia también es una de las empresas favoritas aquí en el equipo de análisis de GBM. Es una empresa compleja, pero con dinámicas muy interesantes, muchas relacionadas a grandes temas macro como sustentabilidad, servicios de agua, telecomunicaciones y también negocios expuestos a electromovilidad. El precio de la acción ha estado volátil, pero creemos que esto la deja con una evaluación muy atractiva y tiene buen perfil de crecimiento hacia adelante, ¿no? Entonces, sí, Orbia es una de las empresas que también aquí nos gusta en el equipo de análisis de GBM. Otra pregunta es, ¿cuál es su expectativa en el tipo de cambio? Pues bueno, el tipo de cambio ha estado volátil, ¿no? Como ya lo mencionábamos, si bien tuvo un movimiento fuerte después de las elecciones, mucho de eso se estuvo recuperando. Sin embargo, recientemente otra vez hemos visto algo de depreciación hasta los niveles actuales, 18.60, por ahí donde ha cotizado recientemente. Y ahí diría que o el punto de vista que tenemos en GBM es que todavía puede haber espacio para que el tipo de cambio siga devaluándose. Y diría que no necesariamente es, pues justamente, o obedece nada más, ¿no? A lo que hemos visto, después de las elecciones, es decir, el estimado que traía el equipo económico de análisis de esta devaluación del peso, de hecho, estaba desde principios de año, ¿no? Y lo que pasa es que llegamos a las elecciones, pues con un peso que había venido apreciándose mucho, ¿no? Digamos que en los últimos años, esto no es atípico, ¿no? El precio mexicano, también o pasa más tiempo, ¿no? Apreciándose que devaluándose contra el dólar. Pero bueno, pues por muchas dinámicas como el diferencial de tasas, y las tasas tan altas, reales, por ejemplo, que hay en México, dinámicas que ya platicamos un poco como las exportaciones sólidas, las remesas en niveles récords, que son fuentes de divisas para México, y algunos otros factores, pues justamente hemos visto una moneda muy, muy fuerte
que yo diría que ya pues prácticamente pues la expectativa un poco generalizada era de que seguramente debería de venir un ajuste tarde o temprano, ¿no? Entonces ahí creemos que probablemente las elecciones quizá actuaron como catalizador, pero bueno, es un tema más de fundamentales, ¿no? De dónde vemos el tipo de cambio. Y como decía, creemos que todavía puede haber un poco de espacio para que cotice a niveles un poco más altos el dólar en términos de pesos. Y porque va a seguir habiendo un poco de estos factores fundamentales que hacia adelante pues pueden dejar de ser un viento a favor y más bien un viento en contra, ¿no? Uno en particular de ellos es justamente la dinámica de tasas, donde, pues bueno, Banco de México ya actúa un poco antes que la Fed de Estados Unidos, iniciando, digamos, que ajuste a la baja en su política monetaria, recortando tasas. Si bien esto se puso en pausa y en general hemos visto a los bancos centrales alrededor del mundo pues un poco más reticentes de comenzar con una política más expansiva, dado que los niveles de inflación han seguido pues un poco más necios, digamos, de lo que se hubiera esperado en este último recorrido, digamos, que para llegar al nivel objetivo que tienen los diferentes bancos centrales, pues sí es nuestra expectativa que de aquí a finales de año seguramente van a seguir bajando las tasas, tanto en México como probablemente en Estados Unidos, pero México seguramente lo irá haciendo a un ritmo un poquito más rápido, por lo que veremos este diferencial de tasas empezando a cerrarse, ¿no? Entonces, como decía, algunas de estas dinámicas que favorecieron mucho al peso, probablemente ahora no lo harán tanto y pudiera ser incluso una dinámica inversa. Y por lo mismo creemos que sigue habiendo un poco de riesgo en cuanto a la moneda hacia adelante, ¿no? Un poco por eso, como mencionaba, pues hemos tratado de buscar esta diversificación también al posicionarnos en el portafolio y tomar en cuenta, pues no solo empresas que nos gustan mucho, sino también cuidar cuál es la exposición que tienen, qué monedas generan o en qué monedas están denominados sus costos y buscar tener un balance, obviamente, al final de cuentas, al invertir en la bolsa mexicana, pues la mayoría de estas empresas o la mayor exposición de estas empresas va a ser hacia la economía de México y a las dinámicas de México. Pero bueno, la bolsa mexicana también es un mercado cada vez mucho más diversificado y ha aumentado el componente internacional, digamos, que tienen varias empresas de la bolsa en México, tanto por ventas de exportación como por el hecho de que tienen operaciones en muchos otros países del mundo y el aprovechar, ¿no? Invertir en alguna de ellas justamente para tener diversificación geográfica y de monedas es algo que creemos que vale mucho la pena, ¿no? Eh, pues bueno, creo que estamos ya prácticamente en tiempo. Entonces, pues bueno, nada más quisiera de nuevo darles las gracias a todos los que se conectaron hoy por haber participado. Gracias a todos también los que nos hicieron preguntas. Les recordamos también, si es que alguien se subió un poco tarde, que este webinar fue grabado y va a estar disponible en nuestra página de GBM por si alguien lo quiere escuchar de nuevo. Eh, y, y pues bueno, muchas gracias por haberse conectado y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.